Buenas tardes a todos. Gracias por su inscripción y participación en este módulo número 1 de NAF respecto de la operación renta del año tributario 2025. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Primero que nada vamos a ver las generalidades de la operación renta que nos compete este año tributario. Vamos a ver hay algo básico respecto de cuáles han sido los principales cambios y principalmente cuáles van a ser las dudas o concurrencia de los contribuyentes y básicamente personas naturales para este proceso de declaración renta. Esta presentación la vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a hacer una presentación respecto de lo que ya les comentaba y luego de eso vamos a analizar algunos casos prácticos respecto de las principales dudas que van a tener que van a hacer los contribuyentes cuando concurran a las oficinas, ¿ya? Eh, Dentro del chat pueden ir haciendo las preguntas que ustedes les vayan surgiendo. En el otro lado está mi compañero Andrés Vives, quien les va a ir dando respuesta a cada una de sus consultas. Sin mayor tiempo, vamos a comenzar. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Bueno, el objetivo de esta charla es dar a conocer las principales características del impuesto a la renta y el proceso de declaración de impuestos anuales a la renta para personas naturales del impuesto global complementario. Se va a dividir en 6 partes. Primero vamos a hacer una introducción. Luego vamos a hablar de cómo se construye la declaración de impuestos anuales a la renta para este año tributario, cuáles son los principales beneficios tributarios para las personas naturales, cuáles son las obligaciones de cotizar para los trabajadores independientes. Como punto 5, vamos a hablar del préstamo solidario del año 2020 y 2021 que surgió a raíz de la pandemia del COVID. Y como punto 6, cómo se pueden informar más respecto de ciertos otros cursos a los cuales ustedes pudieran incorporarse. Entonces, la declaración de impuesto anual a la renta. ¿Cómo se construye esta operación renta? Como primera medida, siempre la declaración de renta se construye con la entrega de información de las declaraciones juradas. Durante los meses de febrero y marzo, generalmente los agentes retenedores informan en el proceso de declaración jurada cuál es la información con la cual se va a construir la declaración de renta respecto de todos los ingresos y egresos que tengan las personas naturales durante el año comercial 2024. En esta declaración de renta, que comienza el 1 de abril, todas las personas naturales y empresas declaran todos sus ingresos y gastos respecto del año comercial 2024. Entonces, parte de la operación renta con la entrega de información en las declaraciones juradas. En el mes de abril y primera semana de mayo se confecciona, se construye la declaración formulario 22 a través de una propuesta que hace el servicio, propuesta que nace respecto de la declaración jurada que informan los agentes retenedores. Luego de la declaración de renta, está el periodo de la devolución de los remanentes que quedaron de esa declaración. Luego viene un periodo de autocorrección, donde aparecen las observaciones de la declaración de renta o una fiscalización que pueda realizar el servicio. Entonces, como ya les mencioné, la declaración de impuestos anuales a la renta es el instrumento que permite a los contribuyentes cumplir con la obligación de entregar información de sus ingresos al Servicio de Impuestos Internos. Esta obligación es de carácter anual y debe ser cumplida por personas y empresas en el mes de abril de cada año a través del formulario número 22, respecto de los ingresos del año comercial anterior. Vamos a hablar de quiénes son las personas que están obligadas a presentar la declaración anual a la renta. ¿Quiénes están obligados? Las personas naturales que
han obtenido ingresos que excedan los límites exentos anuales establecidos por la ley. Es decir, si durante el año comercial 2024 obtuvieron ingresos superiores a 13,5 unidades tributarias anuales al 31 de diciembre, que vienen siendo, si son ingresos superiores a 10.901.628 pesos, salvo que, a excepción que corresponda a sueldos de un solo empleador o pagador. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, las personas naturales que excedan estos límites están obligados a presentar una declaración de impuestos anuales a la renta. Además, los trabajadores dependientes y pensionados que perciban simultáneamente rentas de más de un empleador o pagador, siempre que de esta obligación resulte un mayor impuesto a pagar. Es decir, pueden haber trabajadores dependientes que tengan más de un sueldo. Entonces, esas personas están obligadas a presentar una declaración de impuesto anual a la renta. Además, esto es muy importante porque muchas de las consultas llegan por este concepto, son obligados a presentar una declaración de impuestos anual a la renta aquellos que obtuvieron el préstamo solidario del año 2020 y o el impuesto solidario del año 2021, o ambos. Entonces, será obligatorio presentar la declaración de impuestos anuales a la renta mientras se tenga un saldo pendiente. Personas que deben presentar la declaración de impuestos anuales a la renta, no obstante, no estar obligadas. Es decir, hay ciertas personas naturales que no necesariamente están obligadas a presentar una declaración anual a la renta, pero sí pueden presentarla en estas situaciones. Aquellos trabajadores dependientes y pensionados que cumplen con su obligación tributaria mensualmente para solicitar algunos de los beneficios, así como, por ejemplo, las personas que tienen trabajos dependientes o son pensionados, indistintamente que no estén obligados a presentar la renta, la forma de recuperar el crédito por gasto en educación es presentando la declaración de renta. Es decir, ellos no estando obligados, la tienen que presentar. ¿Para qué? Para obtener el crédito por gasto de educación, rebaja por intereses hipotecarios, crédito por contribuciones de bienes raíces y el nuevo beneficio tributario por compra de viviendas nuevas. El crédito por gasto de educación y la rebaja por interés hipotecario lo vamos a ver en ejercicios más adelante. Entonces, aquellas personas que deben presentar impuestos anuales a la renta no estando obligados, así como por ejemplo los trabajadores honorarios con ingresos bajo el tramo exento que vimos en una de las láminas anteriores, es decir, bajo de los 10.901.628 pesos, y que tuvieron solo un empleador, deben realizar su declaración para optar a la cobertura total o parcial de sus cotizaciones previsionales y solicitar el remanente de dicha retención o los pagos previsionales mensuales cuando corresponda. Las empresas, en este caso, como yo les mencioné en un inicio, como regla general, todas las empresas deben presentar el formulario 22, independiente de si han obtenido utilidades o pérdidas en el negocio. Acá están todas las empresas de primera categoría, pero vamos a hablar de las personas naturales. Entonces, como yo les mencioné, no se encuentran obligados a presentar la declaración de impuestos a la renta quienes durante el año 2024 obtuvieron solo ingresos calificados como no renta para efectos tributarios. Por ejemplo, si obtuvieron indemnizaciones del trabajo, desahucio y por años de servicio, asignaciones familiares, adquisición de bienes por herencia o donación u otros. Aquellas personas naturales con ingresos que no superan los límites exentos que establece la ley de impuestos a la renta, es decir, con ingresos anuales iguales o inferiores a 10.901.628. Aquellos contribuyentes con obligación tributaria cumplida mensualmente. En este caso, se encuentran las personas que obtienen sueldos y pensiones de un solo empleador o pagador, ¿ya? Esta obligación mensual la cumple el empleador. El empleador es quien retiene el impuesto a los sueldos. Entonces, esas personas cumplen la obligación mensual a través de su empleador, quienes además
pagan un impuesto único de primera categoría en carácter de sustitutivo. Por ejemplo, los pequeños mineros artesanales, pequeños comerciantes que desarrollan actividades en la vía pública y los suplementarios, y otros contribuyentes que se encuentran liberados por la ley de impuestos a la renta de presentar una declaración anual. Como bien lo señalamos, hay ciertos beneficios tributarios a los cuales pueden optar las personas naturales. Como les mencioné, se encuentra el crédito por gastos en educación. ¿Qué es este crédito? Es un crédito tributario de hasta 4,4 UFs, que equivalen a 169.033 pesos en esta operación renta, y ese beneficio es por cada hijo que se encuentre estudiando y que cumpla ciertos requisitos que vamos a ver más adelante. Este crédito permite rebajar los impuestos que se deban pagar en la declaración de impuestos anuales a la renta, por lo que no se debe considerar como un bono que deba otorgarse a todo evento. Es decir, es un crédito de gastos de educación, no es un bono. Porque este crédito, ¿qué es lo que hace? Permite rebajar el monto de los impuestos a la declaración anual a la renta, que lo vamos a ver más adelante. Se entiende que estos ingresos se encuentran afectos a impuestos cuando la persona natural percibe un equivalente a 13,5 unidades tributarias anuales en esta operación renta, o que sus ingresos mensuales bordean los 13,5 UTM, lo que equivale aproximadamente a 887.530 pesos, cuando los descuentos de impuestos los realiza el empleador en la respectiva liquidación de remuneraciones. Estas personas naturales que tienen sueldos mensuales aproximados arriba de 887.530 pesos, cumpliendo ciertos requisitos, tienen derecho a recuperar los créditos por gasto de educación. ¿Cuáles son estos requisitos? Que la persona declarante tenga uno o más hijos menores de 25 años de edad y que se encuentren estudiando en la educación preescolar, básica, diferencial o media, y que tengan una asistencia mínima del 85%, salvo impedimentos justificados. Entonces, este es el requisito de tener uno o más hijos menores de 25 años que se encuentren estudiando. Pero además, y no menos importante, es que la suma de los ingresos del padre y de la madre de los hijos menores no supere las 792 UFs al 31 de diciembre del 2024 en esta operación renta. Es decir, que para optar al beneficio, el padre y la madre, al sumar sus ingresos del año 2024, la suma de ellos dos no superen los 30.426.018. Y además, que estos ingresos se encuentren afectos al impuesto global complementario o impuesto de segunda categoría. En este caso, para poder optar al crédito, sí tienen que presentar el formulario 22, incluso si es que no se encuentran obligados, porque es la única forma de solicitar este crédito. ¿Cómo se solicita? Cuando ya sea el declarante, el padre o la madre, hagan su declaración anual de impuesto a la renta, automáticamente le va a arrojar esta ventana que es el asistente de cálculo para el beneficio educacional de este año tributario. Una vez que le salga este recuadro, el contribuyente usa este asistente para que los datos que ingrese se traspasen automáticamente a la propuesta. Entonces, cuando vayan a hacer la declaración, les va a aparecer este recuadro y le va a decir que no está realizado. Para poder utilizar el asistente, presionan el link de continuar y señala, el asistente da la opción de completar la declaración de cesión del beneficio en la misma navegación. Entonces, si el declarante desea traspasar el beneficio educacional, aprieta el banner del botón sí y se le va a desplegar esta navegación. Si ustedes se fijan, en esta navegación, aquí aparece el nombre de los hijos que están estudiando, el root del hijo y el root del madre o del padre. Acá
aquí aparece el nombre del padre, el beneficio, si cede o no cede el beneficio, o lo ocupa el 100%. El asistente entrega la información de los hijos por los cuales se puede solicitar el beneficio. El porcentaje del beneficio se divide entre ambos padres y cada uno puede decidir si traspasa su porcentaje al otro. En caso de optar por ceder el beneficio, debe marcar el cuadro correspondiente. Este beneficio se puede traspasar al otro progenitor. En este caso, si el declarante desea traspasar el beneficio, pincha ese recuadro y en este caso el beneficio educacional de Gerardo se va a traspasar al Carlos. Y don Carlos, que luego cuando haga su declaración de renta, el beneficio le va a aparecer a él por el 100% respecto de su hijo. Entonces esto es optativo. El declarante puede traspasar el beneficio de uno o de todos los hijos. Como vemos en el ejemplo, aquí el declarante traspasó el beneficio de Gerardo y de Camila a el padre de Gerardo, que es Carlos, y al padre de Camila, que en este caso es Patricio. Al pinchar ahí, se va a ceder ese beneficio. Sigue con el banner continuar y aquí le va a aparecer al declarante el cálculo del beneficio educacional. En este caso, el beneficio del 50% será de 84.517 pesos y si le traspasa el beneficio del 100%, serán de 169.033. El mismo navegador le va a señalar que el cálculo ya está realizado. Al aceptar el cálculo que se le ofrece, el asistente mostrará el estado como realizado, de tal manera que el monto que traspasó pueda ser traspasado al código 895 del formulario 22. Si pincha continuar, le va a aparecer impetrado ese beneficio. Pueden suceder ciertas circunstancias en las cuales puede acontecer lo siguiente. Puede ser que no aparece en el sistema la relación familiar del hijo, por lo que no puede acceder en el beneficio. En algunos casos es probable que cuando el declarante vaya a hacer la declaración no le aparezca en el asistente uno de los hijos. En este caso, la información que ustedes le entregan al declarante es que el contribuyente deberá contactarse con el servicio por alguno de los medios disponibles para verificar que en nuestra base de datos se ingrese la información respecto de la relación familiar que hay entre el hijo estudiando y el declarante. Puede acontecer, además, que se equivocó en ceder el beneficio del 50%. Es decir, como vimos en la lámina anterior, el declarante puede haber traspasado el beneficio del 50%, pero cuando va a declarar no le aparece porque obviamente se lo traspasó al otro beneficiario. La única forma de que ese beneficio se le restituya es que a quien le traspasó el beneficio ingrese, ya sea el padre o la madre, ingrese con su root y clave y devuelva el 50% que le traspasó o incluso pueda devolverle el 100%, siempre y cuando el declarante no haya presentado la declaración anual a la renta. Este beneficio se puede traspasar, pero si lo traspasa al otro progenitor, él tiene que devolverlo si que el declarante lo quiere impetrar. Existe además otro beneficio tributario que es la rebaja de intereses por crédito hipotecario con garantía hipotecaria. ¿Y en qué consiste? En la deducción, ya sea descuento o rebaja, en la declaración de impuestos anuales a la renta de los intereses efectivamente pagados producto del crédito hipotecario. Así entonces, dependiendo de los ingresos del contribuyente y del monto de los intereses, podría dar como resultado un saldo a favor. ¿Cuáles son estos requisitos? Que se haya adquirido una vivienda nueva o usada mediante un crédito con garantía hipotecaria y presentar el formulario 22 de impuesto anual a la renta. Esta rebaja consiste en un beneficio y es la cantidad máxima a deducir por los conceptos de los intereses por créditos con garantía hipotecaria que se pagan mensualmente los dividendos
y será la cantidad menor entre el monto del interés efectivamente pagado durante el año respectivo y el tope de 8 unidades tributarias anuales, cuyo valor equivale a 6.460.224 pesos. Entonces, esta rebaja de la base imponible va a ser el monto menor entre los intereses pagados en los dividendos hipotecarios y el tope de 6.460.224 pesos. Ahora bien, aquellas personas que tengan ingresos entre 90 UTAs y 150 UTAs tendrán derecho a la rebaja por un monto proporcional sobre el tope determinado. Y aquellas personas cuyos ingresos superen las 150 UTAs no tienen derecho a este beneficio. Para utilizar esta franquicia es necesario presentar el formulario 22, incluso cuando el contribuyente no se encuentre obligado. Mismo caso acontece con el crédito por los gastos de educación. Este se solicita en la línea 21, código 750 de dicho formulario. La propuesta de declaración de impuestos anuales a la renta incorpora el monto del beneficio, ya que la información es proporcionada por las instituciones financieras. Pueden acontecer ciertas consultas, y acá dejamos las dos más recurrentes. Puede acontecer que la adquisición de la vivienda se realizó en comunidad. Cuando la vivienda haya sido adquirida en comunidad, es decir, cuando existe más de un deudor, será solo uno de ellos el que podrá hacer uso de la rebaja tributaria. Para ello, se deberá dejar constancia expresa en la escritura de adquisición de la vivienda mediante el crédito con garantía hipotecaria de la identificación del comunero y deudor que hará uso del beneficio. La única posibilidad de salvar esta omisión es rectificar o complementar la escritura original. No aparece la rebaja en la propuesta. En este caso, se deberá verificar que la institución financiera informó al servicio los intereses pagados. ¿Dónde se informa los intereses pagados? En la declaración jurada 1898, que informan las instituciones financieras a quienes otorgaron el crédito hipotecario. Entonces, se verifica que la información en esta declaración jurada esté consistente con lo que el declarante pagó en sus créditos hipotecarios y o, si no es la correcta, se debe contactar con el agente informante, en este caso, la institución financiera. Obligación de cotizar de los trabajadores independientes. Como punto número 4. ¿Por qué el servicio calcula las cotizaciones de los trabajadores honorarios? Porque el artículo 92 del Decreto Ley 3.500 señala que el Servicio de Impuestos Internos calculará anualmente las cotizaciones que debe pagar el afiliado independiente por concepto de las cotizaciones señaladas en el inciso primero del artículo 92. El cálculo y el pago de las cotizaciones se realiza de la siguiente manera. El trabajador independiente emite una o más boletas de honorarios en el año 2024, donde se autorretuvo o le retuvieron la tasa del 13,75% vigente para dicho año. El servicio realiza el cálculo en la operación renta del año 2025 respecto de los honorarios percibidos el año 2024, donde el 13,75% retenido pagará las cotizaciones calculadas. Posteriormente, la Tesorería General de la República, el servicio informa a dicho organismo, quien realiza el pago a las distintas instituciones previsionales correspondientes. En este caso, están obligados a cotizar para efectos previsionales las personas naturales que perciben honorarios por el ejercicio libre de su profesión u ocupación lucrativa, ya sea que emitan boletas de honorarios o se les emitan boletas de honorarios de prestación de servicios de terceros, y aquellas personas naturales que perciben rentas por participación en sociedades profesionales clasificadas en la segunda categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Casos de exclusión. No ingresan al cálculo previsional aquellas personas con honorarios anuales brutos inferiores a 2.500.000 pesos en el año 2024. Si esas personas tienen ingresos por concepto de honorarios inferiores a 2.500.000 pesos, no se encuentran obligadas a cotizar, lo que es el equivalente a 5 ingresos mínimos mensuales según el valor al 31 de diciembre del 2024. Aquellos trabajadores independientes con ingresos anuales inferiores a 2.500.000 pesos que deseen cotizar deberán hacerlo de manera voluntaria directamente en las instituciones previsionales. Seguimos con los casos de exclusión, quienes, como ya vimos, aquellas personas naturales con ingresos por honorarios menores a 2.500.000 no están obligados a cotizar. Además, no se encuentran obligados a cotizar las mujeres que tuvieran 50 años o más y los hombres que tuvieran 55 años o más al 1 de enero del 2018. Además, aquellos afiliados a instituciones del sistema antiguo de previsión, Capredena, Dipreca o el Instituto de Previsión Social. Además, los pensionados por vejez, vejez anticipada o invalidez. Y además, quienes ya hayan cotizado por el tope imponible como trabajador dependiente. El tope imponible es de 38.862.324. Estas personas, si como dependiente ya cotizaron por eso, no están obligados a realizar el cálculo de la cotización. Entonces, como recién vimos, los casos de exclusión, las personas que ya cotizan como dependientes, quienes ya hayan cotizado en el año 2024, pero por un monto menor al límite imponible anual, cotizarán por la diferencia que falta para llegar al límite, a dicho límite imponible. Por lo tanto, no existe una doble cotización. Por ejemplo, como bien mencionamos, el tope imponible es de 35 millones de pesos, pero como trabajador dependiente, por medio de una liquidación de sueldo, mis ingresos son de 20 millones de pesos y además emito boletas de honorarios, voy a cotizar por la diferencia que me falta para llegar a los 35 millones de pesos, es decir, por los 15 millones de pesos. Estas cotizaciones van destinadas a 5 conceptos. Un porcentaje va directamente al Fondo de Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el SIS. Otro porcentaje va al seguro de accidentes y enfermedades laborales. También va un porcentaje al seguro de acompañamiento de niños y niñas, la denominada Ley Sana. Y un porcentaje va para salud y para la pensión de vejez. La base imponible para estas cotizaciones corresponde al 80% de los ingresos brutos del año 2024 y es el monto sobre el cual se calcularán los conceptos indicados anteriormente. Es decir, mi base imponible va a bordear entre los 2 millones de pesos y los 38.862.324. La base imponible de estas cotizaciones no debe ser inferior a 4 ingresos mínimos mensuales, según el valor al 31 de diciembre, que corresponde a 38.862.324 para esta operación renta. El periodo de cobertura va a ser durante los meses de julio a junio, es decir, estos pagos de cotizaciones que se hagan para este año tributario, la cobertura va a comenzar, en esta operación renta va a comenzar el 1 de julio del año 2025 y va a concluir el 30 de junio del año 2026. Como mencionamos, la tasa para el año 2024 de retención era del 13,75% y para este año comercial 2025, a partir del 1 de enero, la tasa aumentó en un 0,75%, quedando en un 14,5%. Este próximo año va a ser nuevamente incrementada en un 0,75% hasta llegar al año comercial 2028, donde la tasa será de un 17%. Entonces, para este año comercial, la tasa es de un 14,5%. Entonces, como mencionamos, existe en este caso el cálculo de la cobertura parcial y cobertura total de las cotizaciones. Si
el declarante, perdón, opta por declarar una cotización parcial, para el año tributario 2025, esta cobertura será del 70%, y esta opción debe ser manifestada en forma expresa por el trabajador, independiente de la navegación de la declaración de impuesto a la renta, en el formulario 22 y en los plazos legales correspondientes. Cuando el declarante vaya a realizar su declaración de renta, él le da la opción de optar por cobertura total o cobertura parcial. Si opta por cobertura parcial, respecto de esa base imponible, la cobertura será del 70% de la cobertura a la cual tiene derecho. Como punto quinto, se encuentra el reintegro del préstamo solidario del año 2020 y 2021. Este préstamo fue otorgado para aquellos contribuyentes que se vieron enfrentados a una disminución de sus ingresos producto de la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19 y mientras cumplieran los requisitos. Ellos tuvieron la opción de acceder a un préstamo mensual con una tasa de interés real del 0% y cuyo monto de la cuota era de hasta 650.000 pesos por cada mes en que se solicitó. En este caso, el reintegro del préstamo solidario del año 2020 se realizó en 4 pagos para los años tributarios 2022 al 2025, donde en el año tributario 2022 el reintegro era del 10% y para los años tributarios siguientes era del 30% hasta completar el 100%. En este caso, este año tributario 2025 concluye el reintegro del préstamo del año concluye el reintegro del préstamo solidario del año 2020. Este año se paga la última cuota de dicho préstamo. Y del préstamo solidario del 2021, este año tributario corresponde la última cuota, que también es del 30%, terminando el próximo año tributario, donde se reintegra el otro 30%. Estas cuotas no pueden exceder del 5% de las rentas totales del año. El cálculo de la cuota no puede superar el 5% del total de ingresos del declarante. Este reintegro puede realizarse por medio de pagos anticipados. Y como yo les mencioné en las láminas anteriores, será obligatorio presentar la declaración de impuestos anuales a la renta en dichos años mientras exista un saldo por pagar. La única forma de enterar estas cuotas de préstamos es presentando la declaración de impuestos anuales a la renta. Los beneficiarios que mantengan un saldo en forma posterior a la última cuota, dicho saldo será condonado. Cuando el declarante realice su declaración, vaya a confeccionar su declaración de renta, le va a aparecer este recuadro. A los contribuyentes con saldos por pagar se les levantará información de la navegación de la operación renta. En este caso, si nosotros nos fijamos, este declarante tiene 2 préstamos, préstamo del 2020 y del 2021. En ambos se les entregó un préstamo de 1 millón para cada préstamo. El valor de la cuota, como vimos, es el 30% del préstamo. En este caso serían 300.000 pesos. Y las retenciones del 3% que les retuvo el empleador en la liquidación de sueldo es de 230.000 pesos para cada préstamo. Entonces, esta cuota, como bien lo mencionamos, era de 300.000 pesos, ¿ya? Pero como nosotros dijimos, el tope no puede ser superior al 5% de los ingresos. Y en este caso, para el tope es de 480.000 pesos. La cuota mínima de 300.000 pesos se le descuenta las retenciones que son de los 230.000 pesos que informó el empleador. Por lo tanto, de la cuota menos las retenciones para ambos créditos, le da un valor a pagar de 140.000 pesos en esta operación renta. Al presionar el icono con esa letra, se desplegará el detalle del cálculo del ítem seleccionado. Estos valores son valores hipotéticos, ya que el monto de los préstamos y el valor de las cuotas son reajustados por el IPC.
no por intereses. Recuerden que el préstamo es tasa cero, solamente se reajusta por el IPC. Entonces, el valor del monto a pagar se traspasará automáticamente al formulario 22 en el código 1796. Y aquí está el monto a pagar por la cuota del préstamo, que son los 140.000 pesos, que es el monto de la cuota, que eran 300.000 pesos cada cuota, menos las retenciones. En el caso que deba realizar algunos cambios de sus ingresos, en el código 170, deberá seleccionar la opción modificar de la propuesta de la declaración de renta. Una vez realizada la modificación, se enviará una alerta que informa la modificación, reflejándose a continuación el nuevo cálculo y monto a pagar o excedente a devolver si corresponde. Le va a salir una alerta que dice que se han modificado los ingresos del formulario 22 por lo que el total del valor de la cuota 2024 con tope del préstamo solidario 2020-2021 será recalculado. A continuación mostraremos si tienes un nuevo monto a pagar o un excedente y se presiona la letra continuar en el caso que quieran modificar. Entonces, el aumento respecto del aumento de las retenciones y o pagos provisionales mensuales, si tuviste retenciones adicionales al 3% durante el año 2024 para cubrir el monto a pagar por él o los préstamos, pero estas no alcanzaron a cubrir la cuota de este año tributario 2025, deberás realizar el pago de la diferencia en la operación renta. Si por otro lado las retenciones adicionales sí alcanzan a cubrir el monto a pagar en tu declaración, será sin pago y podrás realizar el trámite desde el 1 de abril. Reintegro anticipado. Si al momento de realizar la declaración de renta se genera un excedente porque tus retenciones del 3% superaron el monto a pagar, podrás abonar el total o una parte a tu saldo pendiente del préstamo, marcando la casilla "Deseo abonar el pago de cuotas futuras de préstamos" e indicando el monto. Si no deseas abonar, solo presione continuar. Es decir, si mi 3% supera el monto de la cuota, yo puedo tomar la opción de que ese excedente lo pueda abonar a préstamos futuros. Ahora, ¿qué nos va a acontecer en este año tributario? Que no se puede abonar al préstamo del año 2020, porque este, como mencionamos, termina este año. Pero sí se puede abonar respecto del préstamo del 2021, siempre y cuando la cuota corresponda al año 2021. Caso contrario, no solicito el abono y ese excedente me lo devuelven. Se devuelve en los plazos que corresponda respecto de la fecha en la cual declaró. Existe la opción de efectuar un reintegro total o abonos del préstamo, procedimiento que se realiza a través del formulario 50 de impuestos mensuales. Si se realiza el reintegro total, no se generará una mayor retención al emitir una boleta de honorarios. No se calcularán las siguientes cuotas anuales del préstamo solidario. Esta forma de reintegrar el préstamo es paralela a la que se realiza respecto de la retención del 3% que realiza el empleador. Es decir, si alguien desea realizar abonos o pagar totalmente el préstamo, lo hace a través del formulario 50. Infórmate más. En la sección Ayuda encontrarán distintas orientaciones, como preguntas frecuentes, videos, guías y otros. Revisando continuamente la página del servicio portal SII Educa, donde se ofrecen distintas alternativas de educación fiscal o tributaria. Este portal de SII Educa está dirigido a la ciudadanía, contribuyentes, estudiantes y o docentes. Se puede acceder a través de charlas en línea o a través de cursos en línea. Muchas gracias, les agradezco la atención y ahora mi compañero Andrés Vives va a demostrar, reflejar algunos casos prácticos respecto de las presentaciones. Hola, buenas tardes. Estoy terminando de responder unas consultas del chat y paso con los ejemplos de inmediato, ¿ya? Que al final se activaron hartas preguntas, así que estoy aquí terminando
con una y volvemos con los ejemplos. ¿Ya? Si me dan 2 segunditos, comienzo de inmediato. Ya. Bueno, como bien explicó José anteriormente, em, la, eh, durante este proceso existen varios ítems, ya sea algunos que sean beneficiosos para el contribuyente u otros que correspondan también a obligaciones y que generan muchas dudas y muchas consultas. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de distintas situaciones que se podrían dar con contribuyentes que están sujetos a la obligación del pago de cotizaciones previsionales, ¿ya? Como lo mencionó bien José, este cálculo se hace de forma automática a través del formulario 22, con la información que existe tanto de agentes retenedores, pero también de información propia a través de las boletas de honorario emitidas. Y existen distintos tipos de situaciones que se pueden presentar, que van a ser algunos de los ejemplos que vamos a ver a continuación. El primer caso es de Pedro, ¿ya? Pedro es un trabajador con boletas de honorario que recibió ingresos anuales menores a 2.500.000. 2.500.000 pesos, que es el límite, ¿ya? Que serían los 5 ingresos mínimos mensuales. Por lo tanto, supongamos que Pedro recibió 2 millones de pesos por honorarios, por lo tanto, Pedro no tiene la obligación de cotizar en esta operación renta. Lo que sí puede hacer, si quiere tener cobertura previsional, es pagar de forma voluntaria y ir pagando mensualmente cotizaciones previsionales para tener cobertura previsional para el periodo entre julio del 2025 y junio del 2026, ya que en su declaración de renta, al no existir cálculo de cotizaciones, no se le va a realizar pago de cotizaciones y no va a tener cobertura previsional para ese periodo. El segundo caso es de Pamela, que Pamela tuvo ingresos anuales de 3 millones de pesos. Es decir, Pamela sobrepasa el primer requisito, que es tener a lo menos ingresos por honorarios de 2.500.000 pesos. Por lo tanto, como sus ingresos fueron superiores a 2.500.000 pesos y tiene menos de 50 años, al 1 de enero del 2018, eso tenemos que tenerlo siempre claro, que la fecha tope es el 1 de enero del 2018. Entonces, tiene menos de 50 años, Pamela tiene que cotizar en esta operación renta. El cálculo se realiza considerando el total de los ingresos que recibió hasta el tope disponible, que son 38.862.324 pesos anuales. Entonces ella tuvo más de 2.500.000 pesos. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Los ingresos de Pamela fueron de 3 millones de pesos correspondiente a honorario, por lo tanto su base imponible
es de 2.400.000 pesos. ¿Ya? Recuerden que la base imponible para el cálculo de cotizaciones es el 80% del total de honorarios recibidos. Pamela tuvo cotizaciones por retenciones de honorarios de 412.500 pesos. Ya esas fueron las retenciones que se le aplicaron durante el año 2024. Entonces ya tenemos dos datos. Uno, el de su base imponible, que son 2.400.000 pesos para el cálculo de cotizaciones, y el monto de las retenciones que tuvo durante el año. Entonces comienza este cálculo previsional y Pamela optó por la opción de cotizar con cobertura completa. ¿Qué quiere decir esto? Que ella va a cotizar por el 100% de su base imponible. Por lo tanto, el primer ítem de cotización es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que para este caso tiene una tasa de un 1,5%. Por lo tanto, el 1,5 de los 2.400.000 son 36.000 pesos. ¿Ya? Y esos 36.000 pesos se pagan con retenciones ya que tenía disponible 412.500. Luego, el segundo ítem por el que se cotiza es el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que en este caso tiene una tasa de un 0,9. Entonces, el 0,9 aplicado a los 2.400.000 son 21.600.000 y todavía tenemos dinero disponible para este pago de retenciones, por lo tanto, se paga en la totalidad. Luego viene la ley sana, que es este seguro complementario para padres y madres cuidadoras de hijos de enfermedades catastróficas, que es un 0,03%, por lo tanto aplica un monto de cotizaciones de 720 pesos. Luego viene la cotización de salud, en este caso el 7%, que es el 7% obligatorio, ya sea para FONASA o ISAPRE, es el monto que se calcula. Si una persona está en ISAPRE y tiene un valor adicional de cotización, ese valor adicional de cotización lo tiene que cubrir directamente el cotizante, ¿ya? Acá no se calcula el monto de cotización adicional que hacen algunos contribuyentes en la ISAPRE. Se calcula solo el 7%. Y en este caso, el 7% de los 2.400.000 son 168.000 pesos y todavía no alcanza para cubrir con los 412.000 de retención. Luego, la cotización de FP es un 10,77% que equivalen a 258.480 pesos. Sin embargo, como tenemos 412.500 pesos disponibles para pago de cotizaciones, se van restando cada uno de estos ítems y solamente nos queda 186.180 pesos para el pago de cotizaciones de la AFP. Y aquí hay un asterisco que dice: en el caso de la cotización de AFP, solo se pagará el monto de las retenciones que queden luego de aplicar las otras cotizaciones. Sin embargo, esta diferencia entre los 258 y los 186.000 pesos, que son 72.300 pesos, no se genera una deuda, ¿ya? ¿Por qué? Porque la legislación estableció que el pago de cotizaciones sea hasta el total del monto de retenciones disponibles, pero eso hay que tener la salvedad, que ese total de monto de retenciones disponibles corresponde al total de las retenciones que yo debería haber tenido durante el año. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si estos 412.500 que corresponden al total de las retenciones no hubieran sido enterados en su totalidad, es decir, por ejemplo, si se hubieran enterado solo 200.000 pesos, sí se genera una deuda previsional por la diferencia hasta los 412.500. ¿Ya? Es un poco complejo, pero el cálculo viene delimitado completamente en la propuesta de la declaración de renta. Por lo tanto, lo que hay que tener claro que si yo elijo cobertura total, la AFP no va a quedar pagada completa, pero ese saldo no va a quedar con deuda, a menos que el agente retenedor o yo mismo no haya pagado mis retenciones. Ahí sí se genera deuda previsional, pero si están pagadas en su totalidad, no se genera deuda previsional. Por lo tanto, en este caso, para Pamela, al elegir cobertura completa, no va a tener devolución, ya que todas sus retenciones, por conceptos de retenciones de honorario, ya que todas sus retenciones se ocuparon para el pago de las cotizaciones previsionales. Pero existe otra opción, y Pamela lo pensó mejor y eligió cotizar por una menor cantidad, o sea, por elegir la cobertura parcial.
Para este año, esta cobertura parcial es de un 70%. Y ese 70% solamente se puede utilizar para el pago de las cotizaciones de AFP y cotizaciones de salud. Por lo tanto, los datos son los mismos. Pamela percibió 3 millones de ingresos por honorario, por lo tanto, su base imponible, su 80% son 2.400.000. Y eso sí siempre van a tener que cotizar por el 100% por los tres primeros ítems. ¿Cuáles son? Seguro de invalidez y sobrevivencia, seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales y ley sana. Siempre su base imponible va a ser el 100%. Por lo tanto, en este caso, son los 2.400.000, ¿ya? Que es el 80% de los ingresos. Por esos tres ítems, los valores se mantienen: 36.000, 21.600 y 720 pesos, donde varían en las cotizaciones de salud y de FP, ya que existe una nueva base imponible que corresponde al 70% de este 80%. Por lo tanto, si tomamos los 2.400.000 pesos y los multiplicamos por un 70%, nos da 1.680.000 pesos, ¿ya? Que es el 70% de los 2.400.000. Por lo tanto, este 1.680.000 se le aplica para el cálculo de cotización de salud, por lo tanto nos darían 117.600, y para el cálculo de la cotización del FP, que es el 10,77%, que son 180.936 pesos. La sumatoria de todos sus cargos previsionales son 356.856 pesos. Como sus retenciones durante el año eran 412.500 pesos, a Pamela en este caso, ¿Pamela era? Sí, Pamela, se me había olvidado hasta el nombre. A Pamela le correspondería una devolución de, por este concepto, de 55.644, en caso de que no tenga otros conceptos que signifiquen un pago de impuestos y que este dinero pueda ser utilizado para ese pago de impuestos. Si no tiene más conceptos por qué declarar, va a recibir una devolución de 55.000 y fracción en esta declaración de renta. ¿Ya? Ese es el caso de Pamela, un trabajador honorario puro que tiene ingresos sobre los 2.500.000, que es el mínimo para cotizar, y cumple todos los otros requisitos para el pago obligatorio de cotizaciones previsionales. Pamela en ningún caso va a poder decir: yo no quiero pagar las cotizaciones. Ella está obligada por ley al pago de estas cotizaciones. Vamos al siguiente caso. Los siguientes dos casos tienen relación a contribuyentes que son trabajadores dependientes y que a la vez perciben ingresos por boletas de honorario. Aquí la situación que se presenta muchas veces es que dicen los contribuyentes: yo ya pagué mis cotizaciones, yo ya pagué mi AFP, mi seguro de accidente del trabajo, yo ya pagué FONASA, entonces no me corresponde que me hagan el cálculo previsional. Y lamentablemente para estas personas esa situación no es así, porque la legislación lo que estableció es que el pago de las cotizaciones previsionales sea por el total de los ingresos que obtienen las personas, ya sea con sueldos y honorarios. Y se asimila el mismo tope máximo imponible tanto para un trabajador dependiente como independiente. Entonces, primero vamos a ver el caso de Paula, que tiene un sueldo como trabajador dependiente y adicionalmente ingresos anuales por honorarios por 2 millones de pesos. En este caso, Paula ya no está obligada a cotizar. ¿Por qué? Porque sus ingresos por honorarios se miden de forma separada para este primer límite, son inferiores a 2.500.000 pesos. Por lo tanto, no está obligada al pago de cotizaciones. Solamente va a pagar cotizaciones previsionales por las rentas generadas como trabajador dependiente. El siguiente caso es Matías. Aquí Matías es el que se nos va a enojar, porque trabaja como dependiente, o sea, recibe una remuneración mensual por el desarrollo de un trabajo. Pero adicionalmente también recibió ingresos por honorarios por un monto de 4 millones de pesos. Por lo tanto, está sobre el límite de los 2 millones, del límite inferior, que son los 2.500.000, y recibió 4 millones de ingresos por honorarios. Por lo tanto, él se encuentra obligado al pago de cotizaciones. Entonces vamos a ver cómo es su cálculo previsional. El cálculo previsional, los ingresos anuales de Matías fueron 6 millones por sueldo y 4 millones por honorario. Su base imponible para honorarios, para las cotizaciones por honorario, por lo tanto, van a ser 3.200.000 pesos.
y tiene disponibles retenciones por 550.000 pesos. ¿Ya? Ese es el monto que se le retuvo en sus boletas de honorario. Por lo tanto, como tiene ambos tipos, en este caso se suman el sueldo más la base imponible de las cotizaciones. Entonces, su base imponible de sueldo eran 6 millones, más las de cotizaciones son 3.200.000. Por lo tanto, su ingreso anual por cotizaciones es de, perdón, por sueldo más honorarios son 9.200.000. Esos 9.200.000 nosotros tenemos que evaluar si cumplen o no el tope máximo, que el tope máximo son 38.862.324 pesos. Como es inferior, va a cotizar por la totalidad, o sea, por los 3.200.000 de ingresos por honorario. Si este monto fuera superior, de los 9.200.000 aquí, fuera superior a los 38.862.000 pesos, si fuese superior, ahí ya no cotizaría por todos los 3.200.000, sino que solamente por lo que falta de su sueldo para enterar, por ejemplo, el tope máximo. Por ejemplo, si su sueldo fueran anual 37 millones de pesos, el monto por el que pagaría cotizaciones por concepto de honorario serían 1.862.324, porque es lo que le falta para llegar al tope máximo imponible. En este caso, tiene que cotizar por la totalidad, por los 3.200.000, y vemos los cálculos. El seguro de invalidez y sobrevivencia son 48.000 pesos, 28.000 pesos por seguro de accidente del trabajo, 960 por la ley sana, por concepto de salud, 224.000 pesos, y por concepto de AFP correspondía 344, pero como solo tiene disponible 550.000 pesos, al restar a los 550.000 pesos, cada uno de estos 4 conceptos, queda solo un saldo de 248.240 pesos, que es el monto que se va a cubrir el pago de las cotizaciones de AFP. Por lo tanto, este contribuyente ocupó todas sus retenciones para el pago de las cotizaciones, por lo tanto, no tendría derecho a una devolución de algún excedente porque ya se ocuparon en su totalidad. Si este contribuyente eligiera cobertura parcial, en el mismo ejemplo del caso que vimos anteriormente, por los 3 primeros conceptos va a cotizar por la totalidad, o sea, por la totalidad de la base imponible, que es el 80% de los honorarios, o sea, por los 3.200.000, aquí lo indica, el seguro de invalidez y sobrevivencia, el de accidente del trabajo y la ley sana, cotizan por esos montos, por lo tanto, se mantienen, al igual que en el punto anterior. Sin embargo, cambia la base imponible, que sería el 70% de los 3.200.000, para el caso de salud y AFP. Por lo tanto, serían 2.240.000 pesos esa base imponible para estos dos últimos conceptos. Por lo tanto, para salud, el monto de cotizaciones serían 156.800, y para AFP 241.248. Esta persona podría tener derecho a recibir una devolución de 74.192.000 pesos. ¿Ya? Que es la diferencia entre los 550 de las retenciones y los 475 que se ocuparon para el pago de cotizaciones previsionales como trabajador independiente. La diferencia entre cotizar por todo por una parte, claro, se ve en el minuto, se ve que es por el pago de, en una va a recibir devolución y en la otra no, pero la diferencia también es que su cobertura previsional va a ser por una parte. Por lo tanto, si Matías opta por recibir cobertura completa, eh, en caso de tener, por ejemplo, alguna enfermedad o necesitar algún otro tipo de cobertura, va a tener la cobertura tanto como trabajador dependiente como independiente. Por lo tanto, en el caso de requerir una licencia médica, esa licencia médica le va a cubrir sus ingresos por sueldo, además de una base imponible anual de 3.200.000 pesos por honorario, que quiere decir que mensualmente va a tener una base de 266.000 pesos para el pago de licencias médicas. En cambio, si elige la cobertura parcial, el monto de pago de su licencia médica como trabajador
independiente va a ser de la base imponible de 186.200 pesos. ¿Ya? Le disminuye el monto de su cobertura. Y luego tenemos el caso de Susana. Susana trabaja como trabajador dependiente, pero también recibe ingresos anuales por honorarios por 50 millones de pesos. Como sus ingresos anuales por honorarios son mayores a 2.500.000 y al 1 de enero del 2018 tiene menos de 50 años, deberá cotizar por dicho ingreso en esta operación renta, siempre que las cotizaciones como dependiente hayan sido menores al tope imponible previsional de 38.862.324. Y vamos a ver el cálculo que se nos presenta para Susana. Susana va a elegir cobertura completa. Si se fijan, su sueldo fue bajo, o sea, fueron 6 millones de sueldo en el año. Y la base imponible para el cálculo previsional es el 80% de sus ingresos por honorarios, por lo tanto, el 80% de 50 millones son 40 millones. Y eso lo tenemos que sumar a los 6 millones y nos da un monto total de ingresos afectos a cotizaciones de 46 millones. Por lo tanto, Susana, por los 6 millones de sueldo ya pagó cotizaciones y tenemos que descontárselo al tope imponible. ¿Por qué? Porque ese es el máximo que yo puedo cotizar, 38.862.000 pesos. Le descontamos los 6 millones, por lo tanto nuestra base para el cálculo de cotizaciones como trabajador independiente con boletas de honorario es de 32.862.324 pesos. Por la diferencia entre los 32 y los 46, Susana en este caso no, perdón, entre los 32 y los 40 no va a pagar cotizaciones. Por lo tanto, nuestras bases de cálculo son las siguientes. El contribuyente tiene disponible para retenciones 6.875.000 pesos. Y el siguiente cálculo nos va a mostrar cómo determinar el pago de las cotizaciones. Recordemos que el monto que vamos a aplicar ya no va a ser nuestro 80%, que son los 40 millones, sino que va a ser nuestro tope, que son los 32.862.324. Y a eso le aplicamos cada uno de los porcentajes y nos da un monto de cálculo de cotizaciones de 492.935 para el caso del seguro invalidez, 295.761 en el caso de accidente del trabajo, 9.859 en el caso de ley sana, y en el caso de la cotización de salud van a ser 2.300.363, y en el caso de la FP tenemos 3.539.000, que es el cálculo, pero también eso tiene un tope de 2.459.295. ¿Ya? Que se ocupa el tope de la misma forma, ya se ocupa las cotizaciones que se van a ocupar para el pago de cotizaciones van a ser las asociadas a los 32 millones de pesos, por lo tanto, por ese motivo no se ocupa la totalidad de retenciones para el pago de AFP. En este caso, Susana va a tener una devolución de 1.226.788 pesos, ya derivado del cálculo de sus cotizaciones previsionales. Y si Susana eligiera cotizar por el 70%, ya que es la cobertura parcial, su base imponible para los tres primeros ítems va a ser de 40 millones y para salud y AFP van a ser 23.003.627. ¿Y de dónde se obtienen esos 23 millones? Es el 70%, no de los 40 millones como lo vimos en los casos anteriores. ¿Por qué? Porque los 40 millones están sobre el máximo por el que yo puedo cotizar, sino que es por los 23 millones, perdón, el 70% de los 32 millones, que es el monto que me falta para llegar al tope imponible. Por lo tanto, la cotización para FP y salud va a ser con un base imponible en este caso de 23.003.627 pesos. Repasamos los cálculos, son los mismos para los tres primeros ítems, y en el caso de salud, 1.610.254 pesos y 2.447.491 para FP. En este caso, Susana va a recibir una devolución de 1.988.701 pesos. ¿Ya? Es un poco
sobre todo en estos casos de los topes imponibles, puede generar alguna confusión, pero en las propuestas de declaración de renta este cálculo viene realizado. Lo importante es que entendamos de dónde se obtienen los datos y tener claro que la base imponible principal para el cálculo es el 80% de los ingresos por honorario, que si el contribuyente elige cobertura parcial, va a tener solo parcialidad en AFP y FONASA de un 70% sobre la base imponible, que es el 80% de los honorarios, y en caso de que la totalidad de los ingresos sobrepase el tope máximo, el cálculo previsional va a ser hasta el tope máximo imponible de cotización que está fijado de forma legal. Eso es para el caso de las cotizaciones, ejemplos de cotizaciones previsionales. A continuación, vamos a presentar el simulador de beneficio de gasto en educación para entender cómo opera el beneficio de gasto en educación. Vamos a ver, con este simulador vamos a ver tres ejemplos de personas que podrían o no acceder a este beneficio educacional. Para el primer caso, vamos a tener recordar que este beneficio de educación es tanto para el padre como la madre, y en la legislación no existe alguna distinción del tipo de relación que tengan los padres o del contacto que pudieron haber llegado a tener en algún minuto los padres o las madres con sus hijos. Es un beneficio para padre y madre. Después podemos discutir si lo encontramos justo o no lo encontramos justo, pero es lo que dice la legislación. Entonces, en este caso, el padre tiene ingresos por 8 millones de pesos y la madre tiene ingresos por 6 millones de pesos. En este caso, ninguno de los dos percibió ingresos por honorario, ni tampoco por otros motivos, por retiros, participaciones u otras rentas. Por lo tanto, la sumatoria de los ingresos de los dos padres es de 14 millones de pesos. Por lo tanto, está dentro del límite para este beneficio, que son 30.426.018 pesos, que son 792 UF al 31 de diciembre. Por lo tanto, ¿cumple la renta para el beneficio? Sí. Sin embargo, por los ingresos que obtuvo cada uno, no tuvieron retenciones de impuestos durante el año, ¿ya? Por lo tanto, tanto el padre como la madre tienen retenciones de impuestos de 0 pesos y ellos tienen 2 hijos. Al no tener, o sea, ellos podrían acceder a este beneficio porque cumplen y podrían tener cada uno 84.517 pesos. Pero al no tener impuesto retenido, que su impuesto sea 0 pesos, ninguno de los dos va a tener derecho a este beneficio porque no hay impuesto contra qué rebajar el beneficio educacional. ¿Ya? Vamos a ver el otro ejemplo, que es un padre que tiene ingresos por 12 millones de pesos, mismo ingreso que tiene la madre de sus hijos. No tienen más ingresos, sus ingresos totales son por 24 millones, por lo tanto están dentro del límite y sí pueden acceder a este beneficio. El impuesto que pagó cada uno durante el año fueron 43.935 pesos. Y aquí también tienen 2 hijos en común. Por lo tanto, el máximo que podrían ellos acceder son 84.517 cada uno y por cada hijo. En este caso, ambos padres podrían recuperar la totalidad del impuesto único, que son 43.935 pesos. ¿Ya? 43.935 pesos e incluso alguno de ellos podría cedérselo al otro para que el pago sea en un asociado solamente a una persona. Pero cada uno tiene derecho a 43.935, que es el monto máximo que pueden acceder, ya que ese es el impuesto pagado. Ellos pueden acceder por cada hijo a 84.500 pesos, pero siempre con el tope del impuesto pagado durante el año. Luego, supongamos que
uno de estos padres, la madre en este caso, percibió ingresos por honorarios por 10 millones de pesos. El padre tiene un ingreso de 12 millones y la madre tiene un ingreso de 22 millones. Por lo tanto, entre los dos tienen ingresos por 34 millones. Y ahí todo lo que se ve al lado derecho ya no tiene razón, ya que sobrepasan el límite de las 792 UF, por lo tanto, ninguno de los dos, pese que esto se sobrepasa porque la madre tiene ingresos superiores, ninguno de los dos tiene beneficio. El padre puede decir, la madre me abandonó cuando mi hijo tenía 2 meses de vida y se fue a vivir la vida. No tengo contacto con ella, no me ayuda en nada, no me da pensión, no está presente con mi hijo. Lamentablemente, esa situación en la ley no está prevista y los ingresos que se suman son de ambos padres. Por lo tanto, aquí, claro, la madre tiene un ingreso elevado, el padre no tanto. Por lo tanto, donde la madre tiene un ingreso elevado, ninguno de los dos tiene derecho a acceder a este beneficio. ¿Ya? Luego vamos a ver otro ejemplo donde el padre no tiene ingresos y la madre sí tiene ingresos por 25 millones de pesos. Y no tiene ningún otro ingreso. ¿Ya? Por lo tanto, la suma de los ingresos de padre y madre, 25 millones de pesos, está dentro del límite y cumple las rentas para el beneficio. Por lo tanto, podemos pasar a la siguiente etapa. Como el padre no tuvo ingresos, tampoco tuvo impuestos. Y la madre tuvo un impuesto anual de 594.901 pesos. Tienen 3 hijos en común. Si el padre no se diera el beneficio a la madre, cada uno podría tener como rebaja 253.551 pesos. Por lo tanto, la madre de sus 594.000 que pagó durante el año podría rebajar 253.000 pesos. Y el padre también puede rebajar 253, pero de nada. Por lo tanto, porque no pagó impuestos durante el año, por lo tanto no tiene devolución. ¿Cómo en este caso? Bueno, aquí vamos a asumir que los padres tienen una relación cordial, da lo mismo si están juntos o no, pero el padre dice, tenemos un beneficio tributario que ayuda a paliar los gastos educacionales de nuestro hijo, por lo tanto yo te voy a ceder mi parte porque yo no voy a obtener ningún beneficio y le traspasa el beneficio a la madre. Por lo tanto, la madre va a utilizar el 100%. El padre, como explicó José anteriormente, el padre va a hacer la declaración jurada de cesión del beneficio educacional a la madre y ella va a poder utilizar el 100% de él. Entonces, al simular este traspaso, la madre va a poder optar a una devolución de hasta 507.102 pesos. Como ella había pagado 594.901 pesos durante el año, va a poder utilizar la totalidad del beneficio, ¿ya? Por lo tanto, va a obtener una devolución de ese monto. Y ahí se optimizó de total manera el beneficio educacional. ¿Por qué? Porque se obtuvo la rebaja impositiva al máximo posible, los 594.000, pese a que los dos no tenían rentas, sino que solamente uno de los dos tenía renta, pero se optimizó al máximo el uso de este beneficio. Por eso es importante a veces conocer un poquito esto para saber cuándo es conveniente traspasar y cuándo no da lo mismo si se hace una sesión de gasto en educación. ¿Por qué? Porque si vámonos al caso de que fuera solo un hijo, claro, aquí en este caso sí conviene traspasar siempre cuando uno de los dos tiene ingreso. Obviamente el beneficio es menor, pero en el caso de los 12, cuando ambos tenían rentas por 12 millones de pesos, ambos tenían rentas por 12 millones de pesos y su impuesto era 43.935. Pongamos un solo hijo, simulamos,
Aquí, ahí. El monto máximo que puede ocupar cada uno son 43.935. Y en este caso, tanto el padre como la madre recibirían la devolución completa. En este caso da lo mismo si existe un traspaso de la madre al padre o del padre a la madre, porque al final y al cabo el monto del beneficio que se va a utilizar va a ser el mismo, los 43.935 por 2, 87.870 pesos. Entonces, si se lo transfiere, por ejemplo, la madre al padre, claro, el padre podría utilizar 169.000, pero, o sea, aquí no conviene, porque el padre solo puede rebajar 43.935. Entonces, en este caso, el óptimo es el 50% a cada uno. Si uno de los dos no tiene ingresos, acá, en este caso, supongamos que la madre ahora no tiene ingresos, la madre no tiene impuestos y tiene un hijo, el monto que puede utilizar el padre son 84.517 pesos, pero su impuesto son 43.935, por lo tanto no puede recuperar más que eso. Aquí en este caso da lo mismo si la madre cede o no el beneficio, porque si lo cede, si bien el padre tiene un monto que podría utilizar de 169.000 pesos, el padre solamente puede utilizar el monto del impuesto, los 43.935. Entonces aquí en este caso sí da lo mismo si se transfiere o no se transfiere el beneficio. ¿Ya? Y el último ejemplo que vamos a ver el día de hoy tiene relación con el pago de préstamo solidario. Vamos a ver el pago de préstamo. Compartir. Ahí está. También vamos a ver distintas situaciones que pudieran presentarse. Entonces, vamos a tener dos, tres, 5 ejemplos de distintas personas, situaciones que se dan habitualmente dentro de las declaraciones de renta. Entonces, mire, Gaby está enojada ahí porque Gaby no quería pagar el préstamo, pero lamentablemente va a tener que pagar la cuota que le corresponde en su declaración de renta. Entonces, Gaby tiene ingresos anuales por 3 millones de pesos, ¿ya? Luego de un periodo de cesantía entre abril y julio, está trabajando desde agosto y también como independiente, donde emite sus boletas de honorario. Por lo tanto, el 5% de su renta son 150.000 pesos, ¿ya? Recuerden que José lo explicó también, para el pago del préstamo solidario existe un límite que son el 5% de la renta, ¿ya? Ninguna persona va a poder pagar más de un 5% de su renta por cada uno de los préstamos. Y esta persona pidió préstamo en el año 2020 y en dos préstamos que suman 1 millón de pesos. También su cuarta cuota se va a pagar ahora en el año 2025, que serían 300.000 pesos más el reajuste del IPC. Dado que la ley estableció la aplicación de retenciones de un 3% a las boletas de honorarios para apoyar el reintegro de este préstamo desde septiembre del 2021, la situación es siguiente. En las boletas de honorarios tiene retenciones de 3% adicional, que este 3% es único y exclusivo para el pago de las cuotas del préstamo de 90.000 pesos. ¿Ya? En resumen, el monto de la cuarta cuota del préstamo 2020 de Gaby es de 300.000 pesos, pero Gaby no puede pagar más del 5% de sus ingresos. Por lo tanto, la cuota que va a pagar Gaby en este caso van a ser 150.000 pesos. Los otros 150.000 quedan pendientes y como en este caso es la última cuota, esos 150.000 que quedan pendientes se van a condonar. Como las retenciones a su favor alcanzan los 90.000 pesos, Gaby va a tener que pagar solamente la diferencia, es decir, 60.000 pesos, obviamente con el reajuste incluido del IPC. Entonces, en este caso, Gaby, lo que le retuvieron durante el año le sirvió para cubrir parte del monto de la cuota que le corresponde pagar, que eran los 150.000, que era el tope máximo que podía pagar. ¿Ya? Ese es el primer caso, que es un caso simple.
Luego tenemos a Paula. Paula está contenta porque dice, estoy terminando casi ya los préstamos y he podido ir pagando constantemente. Paula tiene ingresos anuales por 15 millones de pesos. Por lo tanto, el 5% de sus ingresos son 750.000 pesos. Ese es el monto máximo que puede pagar de cuota. Paula pidió el préstamo en el año 2021, pidió 2 préstamos de 500.000 pesos cada uno. Por lo tanto, para el préstamo del año 2021 le corresponde la tercera cuota, que son también el 30%, 300.000 reajustados por IPC. Los ingresos de Paula fueron en octubre, noviembre y diciembre, también por boletas de honorario. Por lo tanto, tiene retenciones de 3% en cada una de ellas, que suman 450.000 pesos. Dado que la tercera cuota del préstamo de Paula es de 300.000 pesos, y tenemos que sus 5% son 750, por lo tanto, la cuota de ella son los 300 pesos, el total de la cuota. Y ella tiene retenciones abonadas durante el año de 450.000 pesos. Por lo tanto, le quedan 150.000 pesos a favor. ¿Por qué? Porque durante el año le descontaron para el pago la cuota del préstamo 450 y su cuota eran 300. ¿Qué quiere decir con eso? Que le quedan a favor 150. Y ahí tiene dos opciones, Paula, en este caso. Uno, que le devuelvan estos 150.000 pesos, que puede solicitar la devolución. Y la otra opción es abonarlo al saldo que le queda pendiente. Y esa es una decisión personal que tiene que tomar Paula y ambas se informan en el formulario 22. El formulario 22 por defecto dice que existe una devolución. Por lo tanto, lo que tiene que informar Paula es que si no quiere que sea devolución, informarnos que se abone al saldo de la deuda. Y eso lo hace en el formulario 22. La mayoría de las personas en la declaración dicen, no, yo quiero que me devuelvan esa plata, si total después igual me van a descontar y ahí después veo cómo pago, si es que tengo que pagar algo. Luego tenemos el caso de Sebastián, también está medio enojado, pidió un préstamo en el 2020 y otro en el 2021. Ya en el 2020 fueron 450.000 y en el 2021 pidió 300.000 pesos. Las cuotas que se le calculan a Sebastián son 135.000 pesos por la cuarta cuota del préstamo del 2020 y 90.000 pesos por la tercera cuota del préstamo del 2021, lo que da un total de 225.000 pesos. Sin embargo, Sebastián estuvo sin trabajo, que era una pregunta que habían hecho delante en el chat, durante el año 2024, por lo tanto, no tiene ingresos. Por lo tanto, como su ingreso es cero, su 5% también es cero. Por lo tanto, en este caso, Sebastián, pese a que está triste, yo creo que está triste porque no ha encontrado trabajo, pero Sebastián no debe pagar cuota en esta operación renta. ¿Ya? Porque el 5% de sus ingresos son cero, por lo tanto su 5% es cero. En este caso, no paga nada. Juan es trabajador dependiente con retenciones. Juan tuvo ingresos durante el año 2024 de 5.500.000 pesos. Por lo tanto, el 5% de sus ingresos son 275.000 pesos. Entre 2020 y 2021, Juan solicitó los siguientes préstamos. En el año 2020 pidió 2 préstamos que totalizan 800.000 pesos y en el 2021 pidió un préstamo de 500.000 pesos. Por lo tanto, el cálculo para su declaración de renta en el año 2025 es la cuota es el 30% de lo que se le prestó en el 2020, 240.000 pesos. Por lo tanto, está dentro del 5%. Recuerden que el 5% es un tope que se aplica a cada cuota de préstamo. Entonces, para el préstamo del 2020, el tope es 275, 240.000 pesos, está dentro del tope. Luego, tenemos el 30% del préstamo del año 2021, que serían 150.000 pesos, está dentro del tope de 275. Por lo tanto, Juan tiene que pagar 390.000 pesos. Y durante el año, su empleador estaba obligado a tenerle el 3% de su remuneración. Y esos 3% de Juan totalizaron 165.000 pesos. Por lo tanto, a Juan le falta por pagar en su declaración de renta y le va a dar el monto a pagar ahí de 125.000 pesos. ¿Ya? Ya, aquí lo complejo de esto es que algunos pueden reclamar que el tope del 5% es por cada préstamo. ¿Por qué? Porque son leyes distintas.
el préstamo del 2020 tiene una ley y el préstamo del 2021 es otra ley. Y ambas leyes por separado establecen que el pago para sus respectivas cuotas es un 5% del ingreso, pero no juntos, sino que separado. ¿Ya? Luego tenemos el último caso, Tamara está contenta, y Tamara entre el 2020 y el 2021 también pidió préstamos. En el 2020 pidió 2 préstamos que totalizan 1 millón, por lo tanto su cuota, su última cuota son 300.000 pesos. Y en el año 2021 pidió 2 préstamos que suman 1 millón de pesos, por lo tanto su tercera cuota son 300.000 pesos. Tamara recibió sueldos o se tiene ingresos por 70 millones de pesos durante el año, por lo tanto su tope de cuotas son 3.500.000. Por lo tanto, ambas cuotas están dentro del tope. 300.000 y 300.000 están dentro del tope de los 3.500.000, por lo tanto, su préstamo, su cuota de préstamo solidario total son 600.000 pesos. Adicionalmente, Tamara realizó pagos a través de un formulario 50 de 50.000 pesos. Es un abono que lo puede hacer el contribuyente en cualquier minuto que él determine, que él estime conveniente. Entonces abonó 50.000 pesos. También a esto se le debe descontar las retenciones de los 3% que le hicieron durante el 2024 de retenciones, que fueron 3 millones de pesos. Por lo tanto, de esta forma, al descontar el pago de voluntario y las retenciones, el valor a pagar de 600, del valor a pagar de 600.000, entonces partimos, tenemos los 600 que es la cuota total, menos los 50 que aboné, me quedan 550, pero aparte de eso, me retuvieron 3 millones. Por lo tanto, esos 3 millones me restan esos 550 y me quedan 2.450.000 pesos. Y ese monto me lo devolverán. Y Tamara va a poder solicitar esos 2.450.000 o abonar a la deuda a la última cuota que le va a quedar pendiente del año 2000, del préstamo del año 2021, que le quedarían pendientes 300.000 pesos. Por lo tanto, de los 2.450.000, ella puede decidir si 300.000 pesos se van a pagar la deuda o pide la devolución por total. En este caso, Tamara podría recibir 2.450.000 de devolución como excedente o 2.150.000 si es que decide abonar 300.000 a la deuda de la cuota del año 2026 que le correspondía. Ese valor también lo propone el sistema, ¿ya? Cuando el contribuyente está haciendo la declaración de renta. Así que todos estos datos son propuestos, pero es importante que tengamos claro cómo se llega a cada uno de estos datos. Por eso estos ejemplos son didácticos y son importantes. Y esos son los casos que quedaron disponibles para analizar el día de hoy de lo que vimos en las presentaciones que realizó José. Solo como último punto, agradecer la participación activa que tuvieron aquí. He visto varias preguntas que hay en el chat. Así que agradecer la participación activa que tuvieron, la comprensión. Es difícil a veces tratar de involucrarse en una exposición que a distancia, pero por lo que veo sí han estado comprometidos y han estado pendientes de lo que hemos tratado de expresar con José. Así que invitarlos para la sesión de mañana. Estamos Andrés, justo... ¿Sí, José? Andrés, disculpa, quiero interrumpirte un minuto porque Sí. la verdad que antes de despedirnos, darle las gracias a los asistentes bastante inquietos porque nos han llenado de preguntas en el chat y quisiera pasar a leerles algunas de las más recurrentes para objeto de que les quede clara las consultas. Como primero, la más recurrente fue si esta grabación quedaba grabada. Y efectivamente queda grabada para una posterior revisión, así que de eso pierdan cuidado. Ese es un tema importante. Por otro lado, una de las consultas que más recurrentes hicieron en el chat y que es de gran importancia
es respecto de aquellas personas naturales que, habiendo obtenido el préstamo, no presentaron ninguna declaración de impuesto a la renta. ¿Cómo debían subsanarlo? Muchas personas que les descontaba a su empleador el 3% pensaban que con el solo hecho de descontarle, ellos cumplían con la obligación. Pero nos hemos encontrado que muchas personas naturales no hicieron su declaración de renta. Entonces, para que puedan recuperar ese 3% y dar cumplimiento al pago de la cuota, necesariamente tienen que presentar su declaración de renta. Ahora, si no lo hicieron en los años tributarios anteriores, 2022, por un préstamo del 2020, 2023 o 2024, eso lo pueden hacer directamente en su sitio personal y seleccionar el año tributario en el cual tengan que declarar. Eso lo pueden hacer cada persona natural con su root y clave del servicio y o clave única. O bien pueden concurrir a la oficina del servicio y en los departamentos de IVA y renta concurrir y apersonarse ante los funcionarios para que puedan asistirlos en esta declaración. Ese es un tema no menos importante porque con ello están cumpliendo con la obligación. No sé si, Andrés, te surgió alguna otra pregunta de relevancia que quieras compartir. Sí, al principio preguntaron, que es bien interesante, qué pasa si el agente retenedor no pagó las retenciones, ya sea para honorarios como para sueldo. En el caso de los sueldos, claro, obviamente el empleador va a informar los pagos de remuneraciones con el respectivo impuesto único, pero no los pagó en los formularios 29. Esa declaración va a quedar impugnada, tanto para el empleador, pero también en este caso para el trabajador, porque ese dinero no se ha enterado. Recomendaciones ahí que se hacen es que el trabajador se acerque en primer lugar a su empleador para que éste pueda regularizar y en caso contrario se puede hacer una denuncia, la que puede ser incluso de forma anónima, para que el servicio pueda realizar alguna acción de fiscalización para que contribuyente regularice. Que declaren la declaración de renta, probablemente sí van a quedar impugnados, pero después de que hagan esta denuncia o si el empleador corrige esta información, se van a liberar esas observaciones. Y también lo mismo para el caso de las declaraciones juradas de honorarios. Ahí, ¿qué pasa con el cálculo previsional? Preguntaban. Como ese dinero, entre comillas, no está enterado o no existe la posibilidad de cruzar de que ese dinero esté o no pagado en arcas fiscales, de todas formas se hace el cálculo previsional. Sin embargo, no va a existir dinero disponible para el pago de las cotizaciones y eso va a generar una deuda previsional para el contribuyente. ¿Qué es lo que pasa si el empleador regulariza después de que la persona presentó su declaración de renta? Si regulariza después, ese dinero va a quedar disponible como devolución. Y con ese dinero que se va a autorizar la devolución, si es que regulariza con posterioridad, el contribuyente va a poder hacer el pago. Pero el cálculo previsional ya fue hecho sin considerar esos montos retenidos. Por lo tanto, si la persona declara antes de que se regularice la situación pendiente, va a tener que, es un trámite engorroso, pero con lo que se le autoriza de devolución, va a tener que gestionar de forma personal el pago de las cotizaciones previsionales. Y también existe la opción de que se genere la denuncia y de que nosotros podamos hacer alguna acción de fiscalización posterior. Aunque eso era como lo principal en un inicio. Exacto. Así que, bueno, esperamos haberle dado respuesta a todas sus inquietudes a través del chat y como bien mencionábamos, esto va a quedar grabado para que puedan acceder en forma posterior y revisar las presentaciones. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su atención y por las consultas que hicieron en el chat y esperamos verlos el día de mañana en el mismo horario en el módulo de NAF 2. Nos despedimos de nuestra parte, esperando que tengan una excelente jornada de lo que resta de esta tarde. Nos vemos mañana. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.